Hey, hoy estamos iniciando la serie del condominio y los inmobiliarios. ¿Qué mejor manera de hacerlo que conversando con el doctor Enrique Herrera Silla? Doctor Enrique Herrera Silla, ¿cómo estás tú? Hola Gerardo, ¿cómo Bueno, estás? ¿Cómo te ha ido? todo bien, me conecto contigo para preguntarte, y es que, a ver, propietario que no paga el condominio, el inquilino quiere pagarlo porque la deuda es grande y inclusive los reclamos le llegan al inquilino. Él puede pagar por el propietario. Fíjate, es un tema muy interesante porque envuelve dos problemas allí. Uno, el que tú estás comentando, que es la falta de pago a la comunidad por los gastos de condominio, y el otro, el problema que tiene el propietario o que pudiera tener el propietario con el arrendatario, que puede ser a su vez por dos causas. Una, porque sea un propietario quizás que no, que sea un irresponsable, o puede ser también porque el propietario tiene un problema para el desalojo del inquilino Ok. y pues a lo mejor el inquilino no le paga, el arrendatario no le paga a él absolutamente nada y entonces, bueno, quiere sacarlo y pues no quiere entonces que no quiere pagar el condominio el propietario porque no puede hacerlo, pero entonces en todo caso a lo mejor el arrendatario sí quiere hacerlo. Pero la pregunta, más allá de los motivos que pudiera haber allí entre propietario e inquilino, el problema con el condominio es que el arrendatario puede pagar a nombre del propietario porque el Aún en arrendatario contra tiene. de lo que diga el propietario, aún en contra de que el propietario no esté de acuerdo con eso. Claro, porque es que el arrendatario tiene ahí una doble posición. Tiene primero, es una persona que está dentro de un inmueble, tiene unos derechos más allá de que pudiera estar en insolvencia con el propietario, tiene una ocupación allí que no se debe de por una invasión y aunque estuviera en buena lid con el propietario, está ocupando el apartamento como arrendatario. Entonces tiene un derecho allí de ocupación y tiene unos deberes también con la comunidad, que si bien es cierto, el pago del condominio le corresponde al propietario, si él se considera perjudicado, él puede hacerlo aún en contra de la voluntad del propietario, porque, repito, es un poseedor, es un detentador, detenta el inmueble, no es exactamente un poseedor legítimo jurídicamente hablando, pero sí posee de manera, a nombre de otro, posee el inmueble y además está causándole un daño al condominio que él pudiera evitar o que él pudiera terminar ahí con ese problema pagando el condominio. Así que, y la ley lo permite. La ley te habla inclusive no solamente del caso del arrendatario. Si yo, por ejemplo, tú tienes yo tengo una deuda, una persona que me conozca o que no me conozca puede inclusive, una deuda, vamos a suponer que yo te debo $100 a ti. Puede venir un vecino que no tenga nada que ver con nosotros y decir, mire, señor Gerardo, yo le voy a pagar a nombre de, de Enrique ese dinero. Eso es posible en el derecho. Pero entonces en el caso del arrendatario aún más, porque el arrendatario tiene un vínculo con el propietario y tiene además un vínculo con la comunidad. Así que es totalmente Ajá. posible, totalmente legal que el arrendatario pague el condominio aún en contra, repito, De de lo la que voluntad del el propietario. propietario no quiere y habla con el administrador, y entonces el administrador puede también negarse a recibir el pago por parte del inquilino. Bueno, pues siguiendo esta corriente, este criterio, que no lo digo, no es mi criterio, ojo, lo que estoy hablando yo está en la ley, está en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y está en el Código Civil en varios artículos. El administrador tampoco puede negarse, aún inclusive si el propietario le dice, mira, no le recibas a este señor el pago del condominio porque yo tengo un problema con el arrendatario, por ejemplo, pudiera suceder, se han visto casos. El administrador no podría negarse porque el administrador es el administrador de toda una Así, comunidad. Y así el repito, propietario le diga, así como no me afectes. no Así puede, el propietario. así como el propietario no puede negarle al arrendatario que le pague Exacto. al administrador, el administrador mucho menos puede negarse a recibir una deuda que le corresponde a ese propietario, pero que tiene que tiene con una comunidad entera. Y eso está en la ley, repito, eso no lo estoy inventando yo, ni es que es mi criterio, que es lo que a mí me gustaría, no, no. Yo estoy hablando como abogado especializado en materia de condominio y en materia inmobiliaria sobre una situación legal que tú me estás preguntando y está en el Código Civil y el Tribunal Supremo de Justicia así lo ratifica. Ahora, si el inquilino paga y paga el condominio durante mucho tiempo, puede ser considerado casi que el propietario del inmueble. No, esta es una situación que también debe no, debe tranquilizarnos a todos. Pues vamos a poner otra vez el ejemplo, porque yo siempre voy al ejemplo en que el propietario tenga un conflicto con el arrendatario. Entonces viene el arrendatario
o aunque no lo tenga, a espaldas de la renta, del propietario, empieza a pagar el derecho de frente, por ejemplo, de ese apartamento, el derecho de inmobiliario, que se paga en las alcaldías, y empieza a pagar el condominio, y así lo hace mientras dura esa relación arrendaticia, por ejemplo, durante 10 años, 15 años. La ley establece que él jamás, o puede inclusive hacerlo hasta por más, por 20 años. Ahí en Venezuela y en el nivel mundial, una de las maneras de adquirir la propiedad es con el transcurso del tiempo. Cuando una persona tiene la posesión legítima de un bien inmueble durante 20 o más años, si esa posesión tiene unas características, se podría no transformar automáticamente, pero esa persona podría ir a un tribunal a pedir, mira, yo ya tengo 20 años aquí como poseedor legítimo y se inicia un juicio para adquirir esa propiedad que ha venido poseyendo. Se llama usucapión o prescripción adquisitiva en contra, prescribió el derecho de propiedad en contra de quien pudiera ser propietario. Esto no ocurre contra bienes del Estado, bienes municipales, etcétera, pero sí entre particulares. Ahora, cuando exista la posesión legítima y cuando ha pasado 20 años, es que eso puede darse. El arrendatario jamás ocupa un apartamento como poseedor legítimo. ¿Cuáles son las características de la posesión legítima? Primero, que sea continua. Tú dirás, bueno, sí, el arrendatario ha estado ahí continuamente durante 20 años, que no haya interrupción, es decir, que no se vaya 6 meses y luego vuelva, que sea pública, que todo el mundo sepa que él está allí ocupando el inmueble. Hasta ahora esas tres las tiene el arrendatario, Okay. pero además tiene que haber actos de posesión con ánimo de dueño. Por mucho que tú quieras ser propietario de ese inmueble como arrendatario, tú no estás ahí porque lo ocupaste así como si fueses un invasor, tú estás ahí por una relación arrendaticia. El ánimo tuyo es de poseerlo a nombre del propietario y jurídicamente así siempre se va a considerar, aunque tú en el fondo quieras adueñarte del apartamento siendo arrendatario, jamás va a configurarse ese último elemento que es hacerlo con ánimo de dueño, aunque pagues el derecho de frente, aunque pagues el condominio, lo haces a nombre del propietario porque tú tienes un contrato de arrendamiento verbal o escrito. Ahí se rompe entonces los elementos de la posesión legítima. En consecuencia, con esto respondo, el arrendatario jamás, por mucho que pase el tiempo y por mucho que pague el condominio a nombre del propietario, podría tener o adquirir un derecho de propiedad sobre ese inmueble. Muy bien. Enrique, en otro orden de ideas y hablando también de lo mismo sobre los condominios y los morosos y la deuda, un propietario, un inmueble que estoy vendiendo debe 2 años de condominio. ¿Cuáles son los riesgos que tiene el propietario? Bueno, lo primero es que al condominio no le interesa, discúlpame que utilice este término, si él tiene buenos o malos negocios con ese apartamento. Volvemos a poner el caso del inquilino. Si a él le va bien con el arrendatario o le va mal con el arrendatario, ese no es problema del condominio, tiene que pagarse el condominio. Claro, claro. Si él está vendiendo el apartamento y tiene una situación económica adversa, precaria, Sí. y está esperando vender el apartamento mientras no se vende, no paga el condominio, él se arriesga primero a que de pronto algún escritorio jurídico se encargue de esta. Primero, bueno, tendría que pagar intereses moratorios. Segundo, si un escritorio jurídico se encarga de la cobranza luego de que la administración agote los mecanismos conciliatorios extrajudiciales, tendría que pagarle entonces honorarios al abogado. Pero aún peor, podría arriesgarse a ser demandado. Yo le recomendaría a tu cliente, tú, por ejemplo, que hagas un seguimiento, hicieras un seguimiento y con la administradora decir, mira, estamos vendiendo el apartamento, y en todo caso que haya un feedback, que no te vaya a caer una sorpresa, porque pues si hay una demanda, pudiera haber una medida ya no solo de embargo o no embargo, pero de pronto de prohibición de enajenar y gravar, y eso podría impedir entonces sí la venta. Así que mi recomendación es mosca, cuidado, mantener informado a la administración, al menos si bien es cierto, como dice el refrán, deseos no preñan, es decir, por mucho que tú tengas el interés y manifiestes a la administradora que tú estás vendiendo, no estás pagando, pero al menos que se vea esa intención de querer pagar y no te vengan tampoco ellos con una sorpresa de pronto con una demanda. Así es. Bueno, Enrique, se nos acabó el tiempo, pero en la próxima también podemos seguir hablando del tema que de verdad se extiende, es bastante amplio. Creo que debemos seguir tocando el tema de los morosos también. Muy interesante. Y ver de qué manera podemos nosotros, los inmobiliarios, poder ayudar a llegar a esos convenios con los condominios para diciéndole, por ejemplo, que estamos haciendo la gestión de la venta y no nos entorpezca el proceso también de la venta del inmueble, ¿cierto? Entonces, hay muchas fórmulas que podemos tocar en otro programa, fórmulas muy interesantes para que la persona pueda salir de su problema con la deuda. Bueno, que estés bien. Muchas gracias. Y a ti, si te gustó el video, dale al corazoncito, coméntalo aquí y compártelo para que le llegue a los demás. Que estés bien.